Volvemos a los rellenos de Naruto, que la verdad algunos son muy buenos. Sasuke haciendo el Rasengan, Naruto con un fantasma, Kakashi con novia, Naruto al estilo CJ, el Genin que tiene las habilidades de los Hokages, etc. Comencemos. Esta primera historia estaba en medio de los capítulos de la invasión de Pain, pero cronológicamente se sitúan antes de las finales de los exámenes Chunin, cuando Naruto estaba entrenando con Jiraiya y Sasuke con Kakashi. Durante el entrenamiento, Naruto escucha susurrar a Jiraiya sobre que lo llevará a las finales a través del legado del cuarto Hokage. Entonces Naruto, al recuperarse, se pone en marcha y le pregunta a Gai Sensei sobre el tema, quien es el único que no se niega a hablar, aunque no le dice la verdad, ya que el legado del cuarto Hokage es su hijo, el Jinchuriki, que contiene al Kyuubi, el mismo Naruto, pero esto se supone que es secreto. Entonces Gai, para entretenerlo, se inventa un mapa para encontrar el legado. Choji escuchó sobre esto y se lo cuenta a Shikamaru para que él pueda obtenerlo. Naruto le cuenta a Sakura sobre esto y ella le interesa mucho porque quiere eso que no saben qué es para poder dárselo a Sasuke. O sea, todos piensan en otros, pero nadie en Naruto. No tienen ni una pizca de estima hacia él y solo quieren aprovecharse. Dicho esto, todos se ponen en marcha y se encuentran con el sabio de las tierras Onegami, que es Gai Sensei, disfrazado para ponerlos a prueba. Y la primera prueba es cruzar por una red donde vive una araña gigante, escalar una montaña, escapar de una habitación con gas y, la más interesante, elegir qué camino tomar en una cascada, la del arco iris o la de sin arco iris, que es como el meme de los Simpson. Así llegan a una especie de biblioteca donde se supone que está el legado del cuarto Hokage, pero durante todo este trayecto los ninjas de la aldea de la lluvia estuvieron persiguiéndolos para vengarse porque ninguno de su aldea pasó a los exámenes Chunin, tratando de ahogarlos con lluvia. Pero Sasuke, que fue enviado al lugar por Kakashi, derrota a todos utilizando su Chidori, que aquí estaba recién aprendiéndolo. Terminando esta historia con Gai enseñándoles el rollo que contiene una frase que se repetirá y tendrá sentido al final del anime: no existen atajos en el camino ninja. Ahora continuemos con los rellenos que suceden en la aldea después de que Pain la destruyó, donde Iruka encuentra el árbol donde se columpiaba Naruto y al ver que logró sobrevivir, recuerda el tiempo cuando no era nada para Naruto, cuando lo odiaba y despreciaba por el zorro de las 9 colas. Acercarse a Naruto fue un trabajo del tercer Hokage para que Naruto se convirtiera en ninja. Entonces Iruka, obligado, va a ver a Naruto, que hacía muchas travesuras, y aquí podemos observar lo que yo llamo el ciclo de la soledad. Naruto realiza siempre travesuras en la aldea para llamar la atención de la gente, la cual se enoja más con esto y se refuerza el desprecio que le tienen. Así Naruto trata de que le hablen, pero al final solo consigue insultos y rechazo, repitiéndose una y otra vez. Algo despreciable, ya que la mayoría sabe quién es, saben que es el Jinchuriki, hijo y legado del cuarto Hokage, que dio su vida para salvarlos, y aún así, injustamente, ese miedo irracional hacia lo desconocido no les permite ver más allá de la tragedia, dando como resultado un niño maltratado y abandonado. Sinceramente, esta gente es despreciable. Pero aquí Iruka puede ver exactamente cómo todos perciben a Naruto. Hasta un profesor le dice que si Naruto lo molesta, haga lo de siempre, que es sacarlo del salón como castigo y que no aprenda nada. Pero Iruka se da cuenta de que esto no ayuda en nada, así que siempre está pendiente de que aprenda. También observa cómo los niños cruelmente lo consideran una molestia. Me imagino que lo aprenden por sus padres, pero Iruka lo protege diciéndole que no se moleste por lo que digan los demás. Y como curiosidad, del tercer Hokage vigila cómo está Naruto en la academia. Después, en la noche, pasa por Ichiraku y el dueño le pregunta cómo se siente y si desea comer, pero Naruto no tiene dinero y el dueño le dice que algún día, cuando sea rico y famoso, se lo pague, y debo decir que fue el gesto más lindo que alguien ha hecho por él. Este hombre tiene todo mi respeto. Por cierto, aquí también podemos ver un Sasuke Uchiha de niño, que es el más hábil de la academia y siempre está demostrando ser el mejor, teniendo una actitud creída y orgullosa, pero después de que su clan sea asesinado, vemos el cambio a una actitud soberbia y sombría. La verdad que conocer a Sasuke un poco más grande y saber que a este chico le asesinaron su familia de pequeño no da tanto impacto como saber que al día siguiente de que tus padres murieran, tener que ir a clases con un montón de niños que no se dan cuenta de la magnitud del sufrimiento que estás pasando.
pasando, mientras cuchichean y hablan de ti a tus espaldas. Ahora, volviendo con Naruto, este es el momento más horrible de todos en mi opinión, donde podemos ver claramente cómo todas las personas lo repudian, hasta un señor que por desprecio le arroja una máscara que Naruto estaba mirando para que se largue de su negocio, y la gente, en vez de decir oye tranquilo estás agrediendo a un niño, simplemente concuerdan en el hecho de que es una plaga indeseable. Curiosamente Choji y Shikamaru presencian esto, pero no logran comprender qué sucede, solo sienten cierta incomodidad porque son niños. Incluso cuando juegan con Naruto, sus padres los recogen como todo un adulto responsable de un hijo menor, pero a Naruto no hay quien lo vigile y proteja. De paso mira a otro que también está solo, como Sasuke, que trata de asimilar su tragedia. Pero todo esto no pasa desapercibido para Iruka, porque en la noche Naruto realiza una broma para los tontos de la academia, e Iruka va a averiguar qué sucede y le pregunta si se da cuenta de lo que hace, y Naruto con cara de ¿qué me pregunta? ¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué todos me tratan así? ¿Por qué me miran con ese desprecio? Entonces Iruka puede darse cuenta que está muy mal lo que le hacen a este niño, así después de salir a pensar y casualmente toparse con el Jounin llamado Kakashi, que le recuerda aquella vez cuando el tercer Hokage lo nombró maestro, porque Iruka había aprendido lo que es la voluntad de fuego y quería transmitirla a las próximas generaciones, y se da cuenta que Naruto es igual a él de niño, una persona que no tiene padre ni madre, completamente solo en el mundo, que solo trata de llamar la atención de todos. Mientras tanto, Naruto fue regañado por los tontos de la academia para que les consiguiera las armas de ninjas caídos en batalla, sin saber que el enemigo sigue por ahí pudiendo ser asesinado, todo por la promesa de unirse a su grupo. Naruto está tan emocionado de al fin tener amigos, que encuentra las armas con información que buscaban los enemigos. Así empiezan a cazar a Naruto, pero Iruka, que fue avisado de todo lo sucedido por Shikamaru, llega para salvarlo. Aún así no puede enfrentarse al enemigo. Pero Shikamaru también avisó a Kakashi porque pasaba por ahí, llegando para derrotar al enemigo fácilmente, terminando esta historia con Iruka contándole a Naruto sobre qué es la voluntad de fuego y cómo los grandes héroes dieron su vida por la aldea, haciendo que Naruto prometa superar al cuarto Hokage, que fue quien salvó la aldea dando su vida. Después de este arco siguen historias cortas que ya vimos pero con más contexto, como cuando el tercer Hokage decidió que el equipo 7 estaría conformado por Naruto y Sasuke. Fue con el propósito de que Sasuke algún día controlara a Naruto si se sale de control, ya que los Uchiha, haciendo uso del Sharingan, podían controlar el poder del zorro, como alguna vez lo hizo Uchiha Madara. También mientras reconstruyen la aldea aparecen los personajes del país de las olas, como el viejo Tazuna e Inari, que llegaron a la hoja para ayudar a reconstruirla, y de paso recuerdan cómo aquella vez después de derrotar a Gato, todos los bandidos se reorganizaron para tomar el control secuestrando a Inari y a otros niños, que debo decir eran niños idiotas que le hacían bullying a Inari, pero al ser capturados Inari se sacrifica para salvarlos, cayendo a la corriente de la represa donde su padre hizo lo mismo para salvar al pueblo, consiguiendo salvarse gracias a Naruto con Sasuke, que regresaron porque se olvidaron algo, consiguiendo derrotar la mayoría de bandidos, o bueno, algunos creo que murieron porque Sasuke los atraviesa con la Shuriken de viento endemoniada. Pero bueno, ahora en la actualidad maduraron y se convirtieron en carpinteros los amigos bullying de Inari. También recuerdan cuando conocieron a Tsukado, un espadachín que quería vengarse de un tipo que asesinó a un miembro de su familia, pero el supuesto asesino en realidad no lo había asesinado, sino que tuvieron una pelea porque el supuesto asesino le prestó dinero y el otro no quiso devolvérselo. Entonces pelearon y por accidente se tropezó golpeándose la cabeza, lo que terminó con su vida, decidiendo entregarse y contar la verdad porque no lo asesinó. Pero su hermano gemelo, al ver que nadie le cree
creería, decidió tomar su lugar, cambiando de identidad para que su hermano con esposa e hijos pudieran vivir tranquilamente y salir adelante, ya que todo el tiempo fue un inútil que solo causaba dolor y problemas a su familia, decidiendo morir en su lugar. Dios, cuánto debe amar este hombre a su familia para hacer eso. Y esta historia termina con todos haciendo las paces y enfrentándose a una pandilla de ambiciosos apostadores que intentaban hacer dinero con la vendetta, que curiosamente las vendetas pueden realizarse con un permiso que les permite asesinar a otros legalmente. Ahora vamos a la aldea de la arena, donde Gaara como Kazekage se entera de la destrucción de la hoja y recuerda cuando después del intento de destrucción la arena y la hoja se volvieron aliados otra vez. Entonces deben realizar misiones juntos para crear lazos de confianza, y Gaara pasó a formar parte de las fuerzas comunes para acercarse a su pueblo y empatizar con ellos, ya que le tienen mucho miedo y lo ven como si los fuera a matar. En esta misión se reencuentran con el equipo 7, que la última vez que se vieron fue cuando lucharon, y todos están algo tensos, pero dejando a un lado eso, continúan con la misión, que es una farsa porque solo querían que Gaara saliera de la aldea para eliminarlo con un escuadrón asesino por orden de los altos mandos de la arena. Así inmovilizan a Gaara y sus compañeros lo abandonan, pero Naruto al enterarse fue en su ayuda y les reprocha por haber abandonado a un amigo, derrotándolos con una batalla perrona sin matarlos porque Gaara los considera miembros de su aldea. Otra historia corta es la del virus de chakra, que convierte el chakra en fiebre y no permite moldear el chakra por varios meses. Un virus letal para un ninja, y más si se contagia a toda una aldea, lo que la dejaría incapacitada, que se supone que Naruto contrajo en una misión, y por eso evacúan toda la aldea y tratan de ponerle a Naruto la vacuna enfrentándose a casi todo el mundo. Pero al final no existió tal cosa. ¡Qué desperdicio de recursos y tiempo! Volviendo a la aldea, Neji y Tenten van al laboratorio de investigación de herramientas ninjas de la hoja para abastecerse de herramientas ninjas. Y recuerdan cuando lo hicieron hace varios años, pero haciendo equipo con Naruto. Pero aquí me pregunté, ¿qué en otro relleno no se suponía que sacaban las herramientas ninjas de la aldea de los artesanos? Pero bueno, en este relleno tratan de proteger a los inventores que crearon nuevas herramientas más poderosas. Y unos bandidos las compraron haciéndose pasar por coleccionistas. Y ahora quieren la nueva arma, que es usada por Tenten para derrotarlos. Ahora en los escombros de la aldea se encuentra una avestruz que apareció en la historia del hombre que quería vengarse, la cual siempre era capturada y les cuenta a sus hijos cómo alguna vez luchó contra Naruto, su gran rival, el héroe de la hoja actualmente, que trató de quitarle su libertad. En esta historia Kotetsu es nombrado capitán, llevándose un equipo improvisado a la zona de entrenamiento 0, que es como el bosque de la muerte, pero más peligroso se supone. Una de las escenas más graciosas es que Shino pierde sus insectos porque fueron devorados por las plantas carnívoras. También que la avestruz reunió a otros animales para conformar el equipo de animales guerreros ninja, comenzando una batalla increíble. Debo decir que me sorprendió este relleno porque maneja un humor increíble. Por ejemplo, a Shino le vuelven a comer los insectos un oso hormiguero, hay un canguro boxeador y el avestruz puede utilizar clones de sombra, hasta la técnica de sustitución. Terminando este relleno con la avestruz en la actualidad siendo perseguida por Naruto en la aldea destruida. Ahora una historia de Rock Lee cuando estaba incapacitado y ya no podía ser ninja. Naruto, Sakura e Ino lo visitan en el hospital y Naruto se toma su medicina. Entonces deciden ir en busca de la planta para hacer una nueva. Para esto Naruto viste el traje que le regaló Gai Sensei y van hacia el monte Hofuku en la frontera del país del fuego, donde al arrancar la planta su miedo se manifiesta físicamente. En este caso en Gaara porque le tenían miedo, y Naruto pelea al estilo parecido al CJs.
llevándose muchas para Lee, quien se pone contento y como dice Gai, son medicinas pero que tienen añadido la amistad de sus compañeros. Otra historia es esta que podemos ver cuando Naruto partió con Jiraiya y le enseña a dispersar un genjutsu para evitar las ilusiones del Sharingan, pero como no lo consiguen, viajan a una aldea rodeada por árboles que generan ilusiones, donde sería perfecto entrenar. Al llegar se enteran que la aldea ha sido tomada a la fuerza por Kandachi, conocido por ser la mano derecha de Hanzo de la Salamandra, que junto a sus seguidores huyeron del país que nosotros sabemos fue por Pain, aunque aquí solo mencionan que ya no hay líder ni aldea. Este ha venido a realizar experimentos ya que su invocación de un caracol gigante consigue crear ilusiones más poderosas aquí, que atrapan a Naruto y Jiraiya aunque es clon, pero son liberados por las bolas de ají que parecen anular las ilusiones de los árboles. Aquí los protagonistas del relleno son un niño llamado Tanishi que perdió a su padre cuando Kandachi llegó y fue asesinado por este, tomando como rehenes a las mujeres y niños de la aldea. Por eso la aldea colabora con estos ninjas rebeldes que al final son derrotados por Naruto, que aprendió el Rasengan gigante, y Tanishi aprende lo que es la fortaleza real. Como curiosidad, todo el tiempo Jiraiya recordaba que Minato le dijo que Naruto lo va a querer como si fuera su familia, entonces Jiraiya pensaba que Naruto es como su nieto. Ahora otro relleno referente a los hermanos Uchiha. El equipo 7 tiene la misión de conseguir las almohadillas del gato Nekomata, que es básicamente recolectar la huella de su pata, que inicialmente era un pasatiempo que creó Itachi para mantener ocupado a Sasuke, pero después de varios años la anciana gato, donde los Uchiha compraban herramientas y armas ninja, quiere terminar el libro de almohadillas de gato. Para eso hace falta la de Nekomata. Entonces se infiltran en la fortaleza inquebrantable de gatos ninja, utilizando orejas de gato que por alguna razón hacen que los gatos los vean como si fueran otro gato, derrotando a todos en su camino hasta llegar al jefe final. Nekomata es derrotado por todos y vaya sorpresa me llevé cuando se revela que Itachi fue mucho tiempo antes para vencerlo y obligarlo a que luche con todas sus fuerzas cuando algún día Sasuke regrese a hacer lo mismo para que se supere. Vamos a otra más interesante. Naruto junto a un anciano genin tienen la misión de patrullar la frontera, el cual durante toda su vida conoció y trabajó con los más grandes ninjas de la hoja, como el segundo Hokage, el maestro Jiraiya, el colmillo blanco de la hoja, el tercer Hokage, hasta el rayo amarillo de la hoja, o sea el cuarto, los cuales le enseñaron sus técnicas, lo que lo convierte en un ninja extraordinario, aunque solo sea un genin. La misión consiste en patrullar y colocar trampas para evitar una invasión, y justamente reciben una invasión a la hoja al verla debilitada por el ataque de la arena. Entonces comienza la carrera por reportar la invasión, donde Kosuke muestra todo su esplendor con las técnicas más poderosas de la hoja. Terminando la misión derrotando la invasión ellos solos. Historia contada en el presente, donde Kosuke sigue vivo y ahora todos cuentan historias de cómo conocieron a Naruto en el pasado, ya que ahora es el más famoso por ser el héroe de la hoja. Y Kosuke fue genin toda la vida porque en una misión perdió a sus compañeros y no quería volver a pasar por eso, así que prefería seguir como genin en misiones fáciles, cosa que los Hokages no toleraron y lo entrenaron para que haga algo con su vida. Un artista ha llegado a la hoja para tocar y cantar mientras reconstruyen la aldea, que es conocida por Kakashi, y recuerda cómo hace muchos años atrás fue arrestada por infiltrarse en la aldea para robar información, pero debido a que fue criada fuera de su aldea, jamás conoció lo que se siente estar en la sociedad y conocer a otras personas, razón por la cual se enamora de Kakashi ya que lo conoció de niño y parece que a él también le gusta a ella, hasta llegan a darse como un beso por accidente. Mientras tanto, su aldea realiza un intercambio de rehenes porque capturaron a un ninja de la hoja, donde ella traiciona a su aldea porque borró la información que robó de la hoja, porque quería simplemente escapar y vivir una vida como la gente de la hoja. Entonces Kakashi la deja ir, pero ahora está en la aldea nuevamente para que, quién sabe, tal vez por Kakashi o intentar robar información nuevamente. Ahora volvemos de nuevo con una historia de Neji que sucede durante los exámenes Chunin, en la guerra de la arena contra la hoja, donde dos ninjas de la aldea oculta de la nube aprovecharon el alboroto para secuestrar a Hinata. Entonces Kiba, Tenten y Neji van tras ellos, aunque consiguen rescatarla, no pueden derrotar al enemigo, pero llega la cabeza del clan Hyuga para rescatarlos a todos, derrotando a los ninjas. Vamos ahora con una historia de fantasmas que, como ya vimos en anteriores rellenos, existen y pueden manifestarse, aunque en este caso Naruto quita un sello en unas rocas que ocasiona que el fantasma de Kisuke se le aparezca y solo él pueda verlo. Kisuke era un ninja que investigaba la infiltración de un espía en la hoja, que es Sabiru, un ninja sobresaliente de la división táctica de la defensa de la hoja, que todos piensan que es alguien prometedor que guiará a la aldea hacia un mejor futuro, pero en realidad es un espía que asesinó a la esposa de Kisuke y después selló su alma en un pergamino, haciendo pensar a
a todos que Kisuke se suicidó por su esposa, pero logró sobrevivir y su cuerpo está en el hospital, aunque tampoco dura mucho porque Sabiru lo desconecta de la máquina que lo mantenía vivo, y ahora propone el plan de defensa ante la hoja y el señor feudal, pero Naruto llega para detenerlo convertido en Kisuke. Es perseguido por Sabiru y Kakashi, a quien Naruto le había contado su historia. Sabiru confiesa a Kakashi transformado que sí asesinó a Kisuke, siendo asesinado por Kabuto, dando a entender que era un espía de Orochimaru, terminando la historia con Kisuke desvaneciéndose pidiéndole a Naruto poner flores cada vez que se acuerde de él en su tumba, junto a su esposa, y vemos cómo en la actualidad Naruto lo hace en Shippuden. Continuamos con una misión ninja donde el equipo 7 tiene que recuperar una estatua de oro de unos ladrones, donde Sasuke y Naruto terminan unidos por una especie de telaraña de chakra que los une y no pueden separarse. Intentan varias cosas hasta que terminan besándose por segunda vez. Pero esta vez es más largo. Y Sakura es tomada como rehén por los ladrones, pero Naruto y Sasuke realizan trabajo en equipo. Derrotando a los ladrones y cumpliendo la misión. Penúltimo relleno que recuerda a Shikamaru mientras cazan comida para la aldea en reconstrucción. Hablando de aldeas, hay una que siempre era atacada durante la época de la cosecha por bandidos que viven en unas cuevas o en una especie de fortaleza subterránea donde el equipo Kakashi y Asuma van a rescatar a la nieta secuestrada de la aldea, todo gracias a un plan de Shikamaru para infiltrarse y derrotar a los bandidos, que termina exitosamente ya que son capaces de actuar sin necesidad de hablar porque se conocen bien y porque dedujeron que los bandidos siempre ganaban gracias a que tenían un informante. Ahora sí, el último relleno, que es el recuerdo de Sasuke que se le viene a la mente mientras se dirige a la aldea de la hoja para destruirla, que era cuando salvó a una niña familia del señor feudal y después recibió la misión de destruir a quienes la amenazaban junto con Kakashi, pero cuando fueron a eliminar la amenaza, los secuestradores habían salido a buscar a la niña, que estaba siendo protegida por Naruto y Sakura, la cual era muy fan de Sasuke, así que Naruto tuvo que convertirse en Sasuke para mantenerla contenta. Pero llegan los secuestradores derrotando a Naruto y a Sakura para después ser rescatados por Sasuke y el perro Pakun, quienes los liberan, y Sasuke le da una paliza al líder de los bandidos por ofenderlo, terminando todas las historias de relleno del arco llamado En un lugar de la hoja. La verdad que sí me ha costado resumir esto, pero no por el contenido, sino por la falta de tiempo. No se olviden de darle like, comentar, suscribirse y díganme cuál fue su arco favorito. El mío fue el de los animales ninja. Oye, Sasuke, もういい加減にしろって。お前俺に指図するつもりなのか。調子に乗るなよ。